Y seguimos en TV5 Noticias y ahora vamos a conversar de la A a la Z. Arturo Zúñiga, convencional. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Muchas gracias por la invitación, Raúl. Feliz de estar acá en TV5 en Linares para poder comunicar qué es lo que estamos haciendo durante ya estos casi 12 meses. Queda una semana para que se termine la convención. Convencional aún entonces, una semana estamos. Así es, el próximo día lunes se termina la convención, se disuelve y la ciudadanía ya tendrá tiempo, 2 meses, para poder leer el texto y poder decidir informadamente el día 4 de septiembre. Lo habíamos entrevistado aquí antes cuando era subsecretario de redes asistenciales y yo no sé cuál espacio fue más duro, porque les tocó la dura a ustedes con el COVID o este año en la convención. ¿Cuál ha sido más difícil? No, por lejos, mucho más difícil el trabajo de la subsecretaría del Ministerio de Salud. Yeah. Fue un trabajo gigante en términos de logística, entre mover ventiladores, pacientes, el personal de salud, mascarillas, y obviamente la pandemia lo requería. Así que ese ha sido por lejos el desempeño más grande que me ha tocado en mi vida. ¿Cómo se vivía eso? Porque era muy incierto, uno no sabía hasta dónde íbamos, el mundo no sabía para dónde íbamos. Bueno, veíamos lo que sucedía en España, en Claro, Italia, en que tienen Italia. sistemas de salud mucho más desarrollados, Mm, y las personas llegaban a la urgencia, o en Ecuador, que pasó que mucha gente mm, murió en las calles. sí. Afortunadamente acá se logró anticipar adecuadamente y logramos reconvertir una cantidad impresionante de camas de unidades de cuidado intensivo, y eso permitió que en todas las regiones del país pudiésemos tener alguna cama disponible para poder ser usada porque la necesitaba, sin importar si esa persona era de FONASA o ISAPRE. Y eso, esa colaboración público-privada permitió que se enfrentara de buena forma esta pandemia. Yo creo que era difícil porque usted con la doctora Daza están todos los días en los informes de televisión, pues. Todos los días o incluso haciendo despacho desde alguna región. Me tocó Claro. recorrer el país completo, ir incluso varias veces a una misma región. Recuerdo Magallanes, Calama, que fueron dos ciudades que fueron muy golpeadas por el coronavirus y que fuimos 4 veces, 3 veces a cada una de esas regiones, ciudades, para poder colaborar y disponer de todo lo que sea necesario para poder ayudar a esas ciudades. Sí, fue un momento bien difícil, además hay que estar preparando todos los días los informes para el país, las preguntas, o sea, no, fue un trabajo dificilísimo. Sí, pero gracias a Dios tenemos un equipo sanitario, son 300.000 personas que trabajan en consultorios y en hospitales, Mm. y en los peores momentos es cuando sale ese coraje que tiene el personal de salud y que ahora lo volvimos a ver en esta pandemia y lo hemos visto antes, ya sea en catástrofes como el terremoto del 2010. Bueno, vamos a hablar Arturo Zúñiga convencional ahora, que le queda una semana, pero ha sido, ¿cómo ha sido la interna? Me imagino que harta discusiones, Muchas difícil. discusiones y también muchas cosas que la ciudadanía se ha venido dando cuenta. O sea, cuando desde el primer día vimos que los convencionales pifiaron el himno nacional, cuando vimos que después los convencionales se subieron las asignaciones de 1,5 millones a 4 millones de pesos, Oye, ahora se lo subieron de nuevo, ¿qué pasó? se aprobó aumentar en un mes más el pago de asignaciones para poder pagarle a sus asesores. Y eso obviamente la ciudadanía se da cuenta. O sea, lo que pasó con Rojas Báez, que le mintió a todo nuestro país con un falso cáncer para ser electo. Y eso se dio ahora último también con los expresidentes de la talla del expresidente Ricardo Lagos, de la expresidenta Michelle Bachelet, el expresidente Eduardo Frei y el expresidente Sebastián Piñera, que los cuatro hayan rechazado la invitación de la convención, obviamente da cuenta de que hay poco sentido común, hay poca conexión con la ciudadanía y hay un espíritu de querer refundar y resetear nuestro país que obviamente tiene 200 años de historia y de que nos sentimos muy orgullosos. Cuando uno redacta cosas, siempre subyace algo, pone algo sobre la mesa, una quilla, no sé, pero ¿cuál es el eje refundación? ¿Qué es lo que quería hacer la convención? Ustedes que estaban dentro. A ver, yo creo que obviamente hay varias quillas ideológicas, pero Ujú. acá el llamado era distinto. El llamado a construir una constitución tiene que ser un llamado a unir un país, a llegar a grandes acuerdos para construir lo que es la casa de todos. Y lamentablemente acá primó la soberbia y la inmadurez de los convencionales que no entendieron el llamado de la ciudadanía a querer sanar una herida y a querer salir de esto como un país más unido. Hoy día estamos mucho más desunidos, mucho más polarizados de lo que estábamos en octubre del año 2019. Ahora, esta plurinacionalidad, ¿cómo la explica? ¿Cómo se ve? ¿Va a ser varios Chiles o va a ser un solo Chile con varias naciones, varios pueblos? A ver, la plurinacionalidad tiene muchos contenidos dentro de la Constitución. Para mí, lejos, el más importante
es que pasamos de una consulta indígena a un consentimiento indígena. Eso quiere decir que el día de mañana, si se decide, por ejemplo, acá en Linares hacer un proyecto de viviendas sociales, o un puente, o un camino, en territorio indígena, sabemos que nuestro país es casi puro territorio indígena, vamos a tener que tener un consentimiento previo y firmado de los pueblos originarios. Y obviamente eso va a impedir que nuestro país crezca de la forma que nosotros esperamos, sabiendo que tenemos un déficit habitacional gigantesco con miles de personas viviendo a llegada y además un sistema de justicia diferente, dependiendo de la raza de la persona. O sea, al más puro estilo nazi. Si una persona el día de mañana comete un asesinato y pertenece a una raza de un pueblo originario, va a tener una pena diferente, así ese mismo asesinato en las mismas condiciones es realizado por un chileno que no se reconoce como perteneciente a un pueblo originario. Y eso va en contra de lo que nosotros decimos comúnmente, que es ley pareja no es dura. Acá vamos a tener 12 sistemas de justicia, 11 para los distintos pueblos originarios y uno para el resto de los chilenos. Bueno, son problemas medios difíciles de solucionar. Y por eso será que la gente está diciendo, no sé, como que rechazo no era lo que pedía, porque ¿cómo lo perciben ustedes desde adentro? A ver, más que desde adentro, uno tiene que situarse en el punto de entrada, que fue el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución del 15 de noviembre. Y se le pedía un mandato de solucionar los problemas de justas demandas ciudadanas como salud, educación, pensiones, vivienda, seguridad. Y resulta que ese Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución también tenía un llamado a unir al país. Y el 80% votó a favor de que queríamos una nueva Constitución. Pero por el paso del tiempo y por la poca conexión que tuvo con la ciudadanía en responder por la salud, educación, pensiones, vivienda, seguridad, es que hay una mayoría social que ha ido creciendo y que ve en esta propuesta un fracaso de la Convención, un portazo a las esperanzas que teníamos los chilenos de tener una mejor Constitución. Y en mi opinión, Chile se merece algo mucho, mucho mejor, Raúl, de esta propuesta que tiene la Convención. Ahora, ¿cómo se puede lograr si eventualmente se rechaza, por ejemplo, qué pasa? ¿Se le puede podar? ¿Se puede hacer algo ahí con la misma Constitución? Porque tiene puntos buenos, obviamente. Obviamente hay cosas buenas tal como la historia de nuestro país. En la historia de nuestro país tenemos cosas buenas y en las reformas constitucionales que hemos tenido hay cosas que incluso perduran desde el año 1833, del año 1925 y también de la Constitución del expresidente Ricardo Lagos del año 2005. Y en ese sentido nosotros tenemos que rescatar lo mejor de nuestro país y ir, obviamente, corrigiendo lo que esperamos que hoy día sea diferente. Y es por eso que hoy día el Congreso Nacional ha propuesto, tanto sectores de la centroizquierda como de toda la derecha, a que se bajen los quórum para reformas constitucionales. Y en ese sentido, si llega a ganar la opción del rechazo el día del plebiscito, lo ideal sería tener ya aprobada esa reforma para que los cambios se hagan de forma mucho más rápida y no perdamos otro año más como el año perdido que tenemos acá en la Convención. La verdad es que aquí hay muchísimo que consultar, el tiempo siempre se nos va a hacer poco, pero el tema del Senado, el tema del agua, son temas difíciles para la comunidad de tragárselas rápido, digamos. El tema del agua es algo gravísimo, sobre todo para las zonas rurales que tienen una parcela y que tiene derechos de agua y que al final todos sabemos que una parcela cuesta muy diferente si es que tiene o no tiene derechos de agua. Y eliminar los derechos de agua como lo hace la propuesta de la Convención y transformarlos en permisos que van a depender de un ente público, a quien se le otorga y a quien no, es tirar a toda la agricultura al suelo. Y eso obviamente es gravísimo, sobre todo para una zona como Linares, que gran parte de su economía depende de la agronomía. Y lo que hace la Convención obviamente nos va en el sentido de tener obviamente mayor cuidado por el agua, pero al mismo tiempo respetar que si una persona quiere vender el día de mañana su parcela, pueda venderla con sus derechos de agua. Y eso en esta propuesta no está. Uno va a tener que vender su parcela por una parte, al valor que obviamente tiene un pedazo de tierra sin agua, y va a tener que depender de si esa autoridad el día de mañana le otorga o no los derechos de agua para seguir produciéndola. ¿Y este contrapeso de las cámaras? Bueno, es totalmente ridículo que se haya mantenido o se haya tratado de disfrazar la eliminación del Senado con una Cámara en las regiones. Sobre todo pensando en que nosotros queríamos descentralizar nuestro país y que las decisiones ya no se tomaran en Santiago, sino que se tomaran más en las regiones. Bueno, precisamente era el Senado el que tiene la representación regional.
porque sabemos todos que la Cámara de Diputados va por representación popular, es decir, por mayor población, mayor cantidad de diputados. Pero el Senado es el que equivale la cantidad independiente del número de personas que viven en distintas regiones. Y cuando eliminan muchas de las facultades que tiene el Senado, es obviamente disfrazar algo para poder mantener a la ciudad tranquila, pero los ciudadanos se dan cuenta de que aquí lo que se ha perdido es el poder de las regiones. Convencional Arturo Zúñiga, muchas gracias por estar con nosotros conversando y aclarando temas, y le queda una semana de convencional todavía. Así es, afortunadamente ya queda una semana, creo que la ciudadanía se ha dado cuenta y espero que ojalá que los que no se hayan leído el texto lo hagan y se van a dar cuenta de que esto que se está proponiendo no es lo que el 80% quería en el plebiscito de entrada. Muchas gracias, Raúl, y a todos los auditores. Nosotros aprovechamos de despedirnos de inmediato en este noticiero. Muchas gracias por haber estado con nosotros en día feriado y nos juntamos en nuestros próximos noticieros aquí en TV5 Noticias. Muchas gracias.